El alcoholismo. El día de hoy he querido tocar un tema de relevancia para nuestra sociedad moderna. Quiero que escuchemos esta frase un tanto curiosa, por llamarla menos. El alcohol es un solvente espectacular. Disuelve familias, matrimonios, amistades, empleos, cuentas bancarias y neuronas. Es una frase que me llama poderosamente la atención. Cómo el alcoholismo es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad moderna, que ha permeado la niñez. Otrora, hace varias décadas, tal vez 3 o 4, era un problema exclusivo de la juventud y de los adultos. Pero vemos cómo hoy es un problema de la niñez, de la preadolescencia, de la adolescencia, de los adultos y de los adultos mayores. Uno de los efectos poderosos del alcohol es que, en la medida en que el tiempo va transcurriendo, la percepción de la realidad va cambiando. Vamos mirando las cosas distintas. Vamos perdiendo la razón de ser. En la actualidad el alcoholismo es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial. Pero, ¿qué es el alcoholismo? Una definición que nos aproxima al mismo cita: el alcoholismo es un estado de alteración subjetiva en el que se deteriora el dominio de la persona dependiente sobre su forma de beber. Existe la urgencia de ingerir alcohol y se pone de manifiesto una importancia fundamental del alcohol, donde beber puede tener preferencia sobre el resto de las actividades del ser humano. Entonces fijémonos cómo esta definición nos aproxima a una realidad manifiesta. Los bebedores, entre comillas, normales, disfrutan de las bebidas alcohólicas por esos efectos placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. Infortunadamente, algunos individuos presentan problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo inmoderado del alcohol. O sea que dos de los primeros problemas que vamos a pronunciar es problemas en la salud y el deterioro en las relaciones interpersonales. El alcohol es una de las drogas que, por su fácil acceso y la poderosa propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social. En casi todos los países y en todas las edades, como ya lo cité hace un momento. ¿Cuáles son los tipos de bebedores? Primero tenemos un bebedor social, el moderado, el que solamente lo hace en los encuentros sociales y lo hace de forma moderada. Está el bebedor excesivo, está el bebedor sintomático y está el bebedor considerado alcohólico. Para hacernos una idea, la composición del alcohol en la cerveza está entre un 3 y un 7% de alcohol. En el vino está entre el 9 y un 21%. Y en alcoholes fuertes como el brandy, la ginebra, el whisky puede estar entre un 40 y un 65%. O sea que hay en la composición del alcohol, el vino y los alcoholes llamados fuertes tienen una composición muchísimo más alta que en una cerveza. Igual, estas tres tienen alcohol. ¿Qué factores inciden en la adicción al alcohol? ¿Cuáles son los factores que llevan a que las personas sientan esa necesidad de acercarse al alcohol? Primero están factores físicos, luego están factores psicológicos,
Luego tenemos los factores sociales. Luego los factores genéticos o hereditarios, que se volvieron esa gran excusa para que un hijo diga: yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico. Otro factor son los personales o familiares. Entonces, repasando estos factores que inciden a la adicción al alcohol, que influencian, que motivan, que llevan a consumir alcohol, están los físicos, los psicológicos, los sociales, los genéticos o hereditarios y los personales o familiares. Para quienes aún piensan que el alcohol no tiene inconvenientes o no genera problemas, quiero situar cuáles son las consecuencias o el impacto social que tienen o que están expuestas las personas que consumen alcohol. Una de esas consecuencias es la soledad, porque cuando las personas están alcoholizadas, algunos miembros de la familia no quieren estar cerca de ellos, algunos amigos. Todo esto genera soledad, genera ruina económica, porque cuando la persona está alcoholizada no es consciente del impacto que tiene el consumo desaforado o el gasto desaforado para este consumo. El descuido en su apariencia. Como no hay conciencia plena, se descuida la parte física, la apariencia. El cambio en las costumbres familiares, porque sus hábitos cambian. Resulta que algunos hacen su vida social de forma nocturna y en el día duermen. Entonces esto hace que no se integren, que no compartan con sus hijos, que en el día están muy activos, por ejemplo. Los celos, el deterioro en las relaciones familiares y sociales. Estamos citando las consecuencias o el impacto social que tiene cuando una persona se centra, se concentra o entre comillas, se deja acompañar permanentemente del consumo del alcohol. La subordinación completa, el abandono de amistades, el despido del trabajo, la apatía, el ausentismo laboral, la violencia intrafamiliar. En algunos provoca el suicidio, el homicidio, por consecuencia de estar alcoholizados. Los accidentes, las contravenciones al código de policía, las separaciones o los divorcios. Fijémonos todas las consecuencias que trae el consumo del alcohol. Fijémonos cómo este mal llamado hábito, o bueno, es un hábito, pero es un hábito nocivo, nos genera un impacto social altamente negativo. Si lo miráramos desde los daños en la salud que causa, generan daño cerebral, depresión, desatención, desconcentración, paranoia, demencia, insomnios, altera la presión arterial, genera hipertensión cardíaca, por ende propensos a un paro cardíaco, puede generar inconveniente en el sistema digestivo, la gastritis, las úlceras gástricas, trastornos de la piel, en los músculos, en los huesos, la impotencia, el atrofamiento de los testículos. Dentro de los cánceres exponemos el hígado, la mama, el esófago, el pulmón, el páncreas, el estómago, el colon, la laringe. La neumonía, las infecciones, genera más propensión por parte de los consumidores. Y lo que llamamos el síndrome de Korsakoff, que es la pérdida de memoria presente y pasada, lo que coloquial o popularmente la gente conoce como las lagunas mentales, que no recuerdan qué fue exactamente lo que pasó, sino que tienen vacíos, hay baches en la memoria. Según ese nivel de alcoholismo, según el nivel de inmersión al que la persona se encuentre expuesta, tenemos que un 5% es desinhibición y facilita la interacción social. Hay personas que necesitan tomarse una copa de alcohol o una cerveza para salir a bailar, para participar en un karaoke.
Pero en la medida en que el alcohol va avanzando en el cerebro, en la sangre, en el flujo sanguíneo, se generan dificultades en la pronunciación o en la expresión, se genera euforia y deterioro motriz, los movimientos se dificultan, se genera confusión y así va avanzando hasta generar una parálisis respiratoria y, ¿por qué no, la muerte? Interesante hablar del tratamiento para el alcoholismo. En este proceso, para abandonar el alcoholismo, podríamos hablar que el primero es concienciar al enfermo de su problema con el alcohol, que la persona reconozca, sea consciente que tiene un problema. Tal vez es lo más difícil y lo más complejo. Luego, que la persona ya se ha concientizado del fuerte problema del consumo del alcohol, hay que iniciar un proceso de desintoxicación, ojalá acompañado, apoyado por expertos desde la parte de la salud o científica. Luego se inicia un proceso de rehabilitación, donde hay terapias de grupo para este proceso, hay grupos de autoayuda y hay asociaciones que prestan este acompañamiento. Hoy sencillamente queremos es hablar de un problema social de impacto descomunal, y es el alcohol, que tiene un problema serio, la aceptación social, porque paga impuesto, pero en la práctica no hay ninguna diferencia al consumo de cigarrillo, al consumo de sustancias o los alucinógenos, porque es que estos últimos no pagan impuesto, pero como el alcohol, la cerveza, el aguardiente, el vino, el whisky paga impuesto, entonces se considera un hábito legal, un vicio legal que es igual de nocivo al consumo de alucinógenos. Y ese es el verdadero problema, esta aceptación social del Estado y de la sociedad, que lo ven como algo normal porque es legal, porque paga impuestos. Si en nuestras familias tenemos esta problemática al interior de las mismas, o tenemos un familiar cercano con este problema, en mi caso personal lo que yo planteo es: no le prohibamos a las personas que consuman alcohol. La prohibición o la censura no es la solución. Es importante generar un proceso de conciencia desde el amor, desde el ser. Y es hablar qué pasa qué pasa cuando la persona cae en este consumo, qué pasa cuando la persona se hace presa del alcoholismo, cuáles son las consecuencias que trae el consumir alcohol. Ahí es que recordarles eso: puede seguir consumiendo alcohol, pero sea consciente que su relación familiar se puede dañar, que sus relaciones interpersonales se pueden dañar, que su salud se puede deteriorar, que puede perder su trabajo, que puede entrar en un proceso de depresión, que puede entrar en un problema económico. Es importante que la persona sepa cuáles son las consecuencias que trae el consumir alcohol. Yo personalmente no prohíbo. En nuestra conferencia de alcoholismo yo no le prohíbo a los alcohólicos que tomen. Yo sencillamente los confronto y les recuerdo ¿qué pasa si sigue consumiendo alcohol? ¿Qué pasa con el clima de la familia? ¿Qué pasa con el clima laboral en la empresa? ¿Qué pasa con sus relaciones? Creo que eso es más poderoso que prohibirles. Este es un tema extenso, solamente quise abordarlo en unos breves minutos para que seamos conscientes que si en nuestros hogares o nosotros mismos somos presa del alcohol, sí hay solución. Primero, ser conscientes que nuestra vida tiene más valor que un momento de supuesto alegría, de éxtasis, de exaltación. Y por eso quiero recordar el proceso, concientizar al enfermo que tiene un problema de salud con el alcohol, que es un problema de salud, que hay que iniciar un proceso de desintoxicación, de empezar a abandonar gradualmente el consumo. No se puede hacer de forma radical.
que hay un proceso de rehabilitación y que este consta de varias etapas, una terapia de grupo o tener unos grupos de autoayuda que generalmente la familia, el mejor amigo, y que haya asociaciones que están dispuestas a cobijarlos, a recogerlos, a arroparlos, a apoyarlos. En esta intervención, sencillamente queremos es recordar que el consumo de alcohol es un problema social, que es un problema que se ha considerado como un problema de salud pública a nivel mundial y que está deteriorando las familias, que está deteriorando a la sociedad, que así se ha bien visto por el gobierno, por el Estado, porque paga impuestos, por la misma sociedad, no deja de ser un problema, un vicio tan nocivo como el consumo de sustancias alucinógenas o como el consumo o el tabaquismo mejor. Solamente quería que reflexionáramos sobre la importancia de abordar un tema tan interesante que impacta a la sociedad, a las familias, el alcoholismo. Invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde hablamos desde el ser, pensando en una nueva sociedad, creciendo desde el ser, el crecimiento humano que es tan importante. Cordial saludo